Silencio, toma 2, acción. Dale pitaya fresca, pitaya dulce, pura pitaya de Mazatlán, Jalisco. Bienvenidos a un episodio más de Podcast Toma 2, su podcast de cine favorito. Y esperemos. no, así va a ser, así es ya. Nuestras redes sociales, nuestros seguidores, eso es lo que nos están ahí diciendo con sus likes, ¿no? Eso es todo. Pero a mí lo que me llama la atención es este audio que acabamos de escuchar, Beto. ¿Dónde andabas? ¿Qué andabas haciendo? ¿Andabas buscando las pitayas perdidas o qué? Claro, no, o sea, dentro de esta temporada terrible de calor, que es de lo peor que pueda tener esta temporada del año, lo más delicioso sin lugar a dudas son las pitayas, ¿no? Ya estuve por ahí aquí en Zapopan, en la Feria de la Pitaya. Te puedes encontrar nieves, te puedes encontrar dulces, te puedes encontrar todo tipo de pitayas. E incluso, no sé si sabías, hay una cantina muy buena que se llama La Occidental, está en las 9 esquinas. Ah, sí. ¿Has ido a esa? Sí. Seguro. No, es ahí. ¿Qué es lo tradicional ahí de La Occidental? No, pues es sacar la bebida de pitaya, ¿no? Exactamente, entonces hay un preparado de pitaya delicioso ahí. Bueno, dicen que es delicioso, yo la verdad es que no lo he probado, pero me gustaría que el próximo episodio lo grabáramos ahí. Ah, eso estaría excelente, ¿no? Sí, entonces el que quiera y se apunte, nomás le pone ahí en la red social que quieran, la de Facebook, en la de Instagram. ¿Sabes qué? Yo me apunto, yo voy al episodio, nos echamos una bebida, un preparado de pitaya con tequila, con mezcal, con lo que sea, y grabamos ahí mismo el episodio el próximo episodio. Aceptado el reto y tiene que ser el próximo, porque si ya va a empezar a llover, se van a acabar las pitayas. Se acaban las pitayas, exactamente. Entonces, próximo episodio, nomás con que me pongan yo quiero ir, le ponemos fecha, nos vamos a grabar ahí directamente. Bueno, lo principal es echar el rico preparado de pitaya con mezcal, con tequila, y lo grabamos ahí, el que le pongan las redes sociales. Excelente, pues ya ahí apúntense seguidores de podcast Toma 2 en redes sociales, ¿no? Bueno, y lo que nos traía, la gran película que estábamos ahí anunciando una y otra vez, la película de The Father, y aparte acuérdense que siempre vamos a tratar como un tema social ahí, que en este caso pudiera ser, tú sugerías que fuera el Alzheimer directamente. Yo le di un jiribillo ahí de mejor, en lugar del Alzheimer, pues directamente las enfermedades mentales y cómo a veces nos hacen dudar. Pero, ¿por qué elegiste esta? O sea, otra vez yo siguiéndote la pista, ¿no? ¿Por qué elegiste esta película? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? ¿Por qué traerla aquí a este episodio, Lalo? La película, lo que me llama la atención es cómo está narrada, o la narrativa de la película es desde una persona que está sufriendo un problema mental o una deficiencia mental. Ajá. Ya obviamente en el crepúsculo de su edad, ¿no? O en el crepúsculo de su vida, refiriéndonos a que es alguien de la tercera edad, ¿no? Y que está teniendo problemas con su mente, ¿no? Pero a diferencia de estos temas, ¿no? Que por lo general es el Alzheimer, ¿no? Alguna demencia y senil, etc. Lo que busca esta película es totalmente abocarte desde la óptica de él. O sea, él como un paciente que no tiene idea de lo que está sucediendo, ¿no? Claro. Lo que a mí me sorprendió de esta película, yo tuve oportunidad de verla aquí con mi esposa, era, o sea, de que ves la película y dices, ¿qué está pasando? ¿Qué no estaba viviendo con la hija? ¿Qué no estaba viviendo en una casa? ¿Y por qué le cambiaron la casa? ¿Y por qué? A mí me parece, a ver, antes de empezar, la película trae 6 nominaciones. Sí, de Father. Así es. Mejor película. Sí. Mejor actor para Anthony Hopkins. Mejor actriz de reparto para Olivia Colman. Mejor guión adaptado, porque viene de una obra de teatro. Así es. Es una obra de teatro francesa que creo que montó el mismo director, ¿no? El director es
Florian Zeller, yo Así me imagino es. que así se pronuncia, es su primera película, su primer largometraje, pero viene esta película de una obra de teatro llamada Le Père, tal cual en francés. Y que de hecho el director es el mismo creador de la obra de teatro. O sea, de la puesta en escena en teatro y de la obra en sí, es el mismo. O sea, digamos que sí estamos hablando, por así decirlo, de un cine de autor Sí. que viene concebido desde pues, de su creación, que pasó por el teatro. Pues, ¿no? Que es raro porque digo, yo nunca he dirigido nada, pero me imagino que dirigir una obra de teatro es completamente diferente a dirigir una película con una puesta en cámara y todo, y lo hace, pero genial, ¿no? Sí, porque brinca esos vicios que suelen suceder con películas que luego las estás viendo y dices, ay, pues esto es como si hubiera ido al teatro a verla, ¿no? Porque Ajá. no le cambian mucho. De hecho, no sé si recuerdas una de... Dogville. Exacto, es Lars von Trier, ¿no? De Lars von Trier es Dogville con esta... Nicole Kidman. Con Nicole Kidman, exactamente, que es una obra de teatro montada con una cámara grabando todo el tiempo, ¿no? Exacto. Que tú la ves y dices, está muy interesante el proyecto, pero vi una obra de teatro con cámaras ahí puestas en escena. Exactamente, ¿no? Y creo que también Peter Greenaway hacía eso, ¿no? Ah, De ok. grabar como teatro, a lo mejor con así producción cinematográfica, algunas cosillas, pero en esencia es teatro, ¿no? Ok. Y aquí no, aquí logra esa transición de decir, porque de repente sí, conforme vas viendo la historia, los encuadres, dices, pues sí tiene una puesta en escena teatral, pero, o sea, se olvida totalmente, ¿no? O sea, Claro. la historia como está contada sí te lleva a esta parte cinematográfica, ¿no? Sí, y precisamente la quinta nominación es como mejor edición, que seguramente fue por esa situación, y mejor diseño de producción, ¿no? Exacto. Entonces, esas son las 6 nominaciones. Retomando el tema, a mí lo que me impactó es que, por ejemplo, podíamos haber visto otras películas anteriormente de gente con alguna situación mental, pero desde el punto de vista de los familiares y los amigos y cómo ven a esta persona que va decayendo o va cayendo en algo degenerativo y ves, hasta sientes lástima y compasión por la persona, ¿no? Exacto. Pero esta es la primera vez que veo, y lo logra muy bien el director, repito, Florian Zeller, en la que la película está contado como desde el punto de vista de Anthony Hopkins. Quedamos que no íbamos a hacer spoiler nunca, pero es de admirar realmente que tú ves una escena principal donde Anthony Hopkins vive en su departamento en Londres, un departamento muy bonito, con su hija, que es fenomenalmente interpretado por Olivia Colman, y luego de repente la hija le dice, oye, pues me voy a Francia, conocí a una persona y no sé qué, y tú se la crees completamente, ¿no? Y a la siguiente toma entra la hija y entonces Anthony Hopkins le dice, oye, ¿y por qué te vas a ir a Francia? Y le dije, ¿cuál Francia? ¿De qué hablas? Pues que tú me dijiste, aquí estoy en mi casa. No, esta no es tu casa, papá, estás viviendo, yo estoy con mi esposo, vivimos aquí en Londres, y estás viviendo en casa de mi esposo. Y entra el esposo y Anthony Hopkins dice, oye, ¿quién es él? Y entonces todo el tiempo estás viendo el punto de vista de cómo lo ve realmente una persona con una enfermedad tan triste como es el Alzheimer, y que cada momento, cada hora, cada día es algo nuevo, con gente que no conoces, con gente que no... Y lo formidable que hizo el director de cambiar al actor que era el esposo, al actor que en ratos era la persona con la que se iba a ir a Francia, la casa de él, la casa del esposo, y entonces está jugando al punto que tú como espectador te genera cierta paranoia de decir, ¿cuál es la historia real? Y la respuesta desde mi punto de vista es todas, porque así lo vive una persona con Alzheimer, todas las historias son reales, ¿no? Sí, y de hecho la película, a como está armada pareciera que de repente nos vamos a encontrar, digo, si alguien no está contextualizado en la cinta, digo, si después de escuchar este podcast, pues ya estará contextualizado, ¿no? Pero luego de repente pareciera como que te va a adentrar una onda de terror, porque al principio le está cuestionando cosas el personaje de Anthony Hopkins, ¿no? Como de, oye, pero sí, tú entraste ahorita, tú me dijiste, ¿no? Y la hija así de, no, claro que no. Entonces pareciera como que empieza a tener pequeños tintes, ¿no? Como si fuera una historia de terror, algo así, ¿no? Uh-huh. Entonces, efectivamente, es la manera de contarlo, como lo dices bien, ¿no? O sea, de decir, es que ¿cuál es la historia correcta? No hay historia correcta. Claro. Él así lo ve, tan así lo ve, que inclusive él ni siquiera sabe que tiene esta enfermedad, ¿no? Que a lo mejor, digo, por parte de la trama, se empieza a vislumbrar ahí como algún momento, pero en realidad todo el tiempo para él su realidad empieza a ser confusa y bueno, tristemente quien padece una enfermedad así, pues yo creo que esta es la mejor manera de poder visualizarlo, cómo vive esa enfermedad, porque yo creo que si
alguien te dice, oye, pues es que mira, él tiene esto, pues a lo mejor medio empiezas a querer ponerte en sus zapatos, decir, pues es que ya no me conoció hoy. Claro. Es que ya, pues sí, no encontró los utensilios en la cocina o hizo algo, o sea, nos podemos imaginar las cosas, pero estar desde ahora sí que desde los zapatos o desde la perspectiva de él, esta película lo representa perfectamente, ¿no? Claro. Porque esos momentos de confusión. Tan así que y queda muy claro, de ahí que muchas de sus nominaciones tienen sentido, ¿no? O sea, diseño de producción, oye, es que de repente ves al actor entrar a un cuarto y si te pones detallista, ¿no? Quien vea la película o quien ya la vio, pues te das cuenta que está un cuadro ahí, que Claro. está un teléfono, que está Muy la simbólico, bolsa ¿no? El cuadro que azul. está frente a la chimenea, ¿no? O en la cocina empiezas a ver que está la licuadora ahí, etcétera, ¿no? Pero luego ya en otra escena, hasta los colores de las cortinas son Es otra diferentes. casa, es otra completamente casa. diferente, ¿no? La bolsa ya no está allí, él se guarda algo en su suéter, ¿no? O sea, todos esos detalles que en algunas producciones hasta luego son errores de producción, por así decirlo, ¿no? Claro. De que, ahí se les olvidó quitar. El típico vaso de Starbucks en de Game of Thrones, ¿no? Exactamente, ¿no? Pero que aquí están bien cuidados precisamente porque es parte de la historia, ¿no? Entonces, digo, cada elemento de la puesta cinematográfica que hace el director, ¿no? De haberla llevado al teatro y ahora aquí, están hasta perfectos, ¿no? Digo, si su visión había sido teatral, de hecho, hasta, si lo recuerdas, Ajá. muchos de los encuadres que tiene la cámara son simétricos, ¿no? O sea, cuando se ve en la puerta de cuando va a entrar la hija, hay una simetría en el Ya. marco, en cómo están las cosas que están a un lado del... Muy del teatral, parado, es etcétera, verdad. ¿no? Sí. Cuando la hija sale de los hospitales psiquiátricos, eso también, ¿no? O sea, está muy simétrico todo. Entonces, también podríamos entender que esas simetrías que nosotros como espectadores vemos dentro de la puesta cinematográfica, pues a lo mejor nos hace sentido y valga la redundancia, en el sentido de que el personaje principal no tiene ya esa simetría, ¿no? O sea, Claro. él ya no está como en esa coherencia visual de la que estamos siendo nosotros testigos, ¿no? Sí. Y que a lo mejor de repente estos momentos pues nos los muestra como directora hacia nosotros los espectadores, ¿no? Entonces, sí, de entrada para mí es totalmente recomendable la película por todo esto que hemos estado hablando. Ujú. Su narrativa, las actuaciones, el director, la manera en cómo cuenta la historia. Sí, yo precisamente con eso es con lo que me la llevo, ¿no? Con la parte tan original de que muy pocas veces vemos realmente una película grabada desde el punto de vista del enfermo psicológico, ¿no? Siempre lo vemos desde el familiar, desde el amigo, desde su situación, y en esta ocasión sí se ve, o sea, entras tú en esa parte de locura, al igual que seguramente las personas que sufren de Alzheimer, de decir, ¿cuál es la realidad, no? Antes del corte hablabas de que lo vives como al ver la película esta y ver cómo el punto de vista de una persona con Alzheimer lo manejaste como algo de terror, pues. Hay otra filmografía que también habla desde las enfermedades degenerativas y cómo podemos empezar a dudar de la realidad, ¿no? Sí, porque a fin de cuentas podemos, digo, los estudiosos de la medicina y de estos ambientes de salud que nos estén escuchando, pues nos darán la razón de que hay una ramificación, ¿no? En torno a las enfermedades mentales, ¿no? Digo, podrán darse en esta etapa de la tercera edad, a lo mejor más temprano, podrán ser que ya en su nacimiento traen algún Biológico, ¿no? Exactamente, ¿no? Sí, aquí habíamos tenido una como discusión disyuntiva o desacuerdo entre tratar
en otras películas, en nuestra sección de otras películas, ver si íbamos a hablar exclusivamente de la demencia senil como tal. Pero yo dije, es que hay un tema ahí muy interesante que es el de las enfermedades mentales, ¿no? Exactamente. Entonces yo tengo uno que es Christopher Nolan, ¿no? Christopher Nolan siempre va a tener ese toque también ahí raro que te hace dudar todo el tiempo de la realidad. Y una película que es ya... Estoy viendo 21 años de antigüedad de esta película que se llama Memento. Y precisamente habla de una situación, Guy Pearce, que tiene esta situación de que pierde la memoria a corto plazo. Entonces, la película, yo recuerdo cuando la vi, fue una locura total, porque empieza con el final aproximado y el cuate tatuándose todo lo que no tiene que olvidar, ¿no? Exacto. Entonces, es terrorífico de repente entrar con una película cuando te cuentan el final y entonces empieza la explicación para atrás de qué fue lo que sucedió, y un cuerpo completamente tatuado de Guy Pearce diciendo no confíes en él, y una fotografía en la mano, ¿no? Y tú dices, ¿por qué no tendría que confiar en él, no? Entonces se retrata también desde el punto de vista de Christopher Nolan una película en la que tendríamos que desconfiar todo el tiempo, y una situación de decir, caray, si hay gente que vive así, ¿no? Sí, exacto. Y que, digo, ahorita que mencionas a Christopher Nolan, y no tanto, me voy a brincar un poco a otra filmografía de él, pero esta parte de Memento sí juega con el personaje que tiene un problema mental, ¿no? O sea, no puede recordar después de, no me acuerdo cuánto tiempo es. Sí, muy, muy corto el tiempo. Entonces, de ahí su necesidad de tener escrito, pero luego también ese escrito era como pues no, obviamente no podría guardar un papel, ¿no? Una libreta o algo, porque entonces diría, ¿y esto qué es? ¿No? Claro, entonces, lo tiras. De tal manera que empezó con esta parte de los tatuajes, y entonces, pues todo ahí, ¿no? Entonces, pero es interesante cómo Nolan ha jugado con la parte también del juego mental, y que si nos vamos, y a lo mejor ahí ya nos empezaremos a desviar un poco, pero nomás lo menciono por darte gusto con el tema de Nolan, es que Inception también te lleva a este juego mental, aunque es más como en la parte del sueño. De los sueños, claro. Pero pues es una onda mental, ¿no? De tal manera como logran entrar a los sueños, y etcétera, 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 ¿no? Claro. Entonces, efectivamente, Nolan le ha gustado jugar con la mente. También está esta otra película que es con Al Pacino, que creo que siguió después de la de Memento, que se llama Insomnia. Okay. Que ahí juega, la conozco. Curiosamente, también con el sueño, pero pues qué pasa cuando no duermes, ¿no? Okay. Y estás en esta parte ahí de investigación. Pues también, ¿no? Empieza un momento en que empiezas a tener una realidad alterna, ¿no? De lo que estás viviendo alrededor, ¿no? Claro, claro. A ver, y en el back to back, ¿cuál traes tú? Pues saca tu carta. Estamos haciendo el versus tú, ¿no? Exacto. No, bueno, yo sí estoy como buscando la temática sobre todo el Alzheimer, cómo ha sido representado en el cine, y sobre todo porque lo habíamos visto desde lo que decía aquí el buen Beto, ¿no? Como el ambiente familiar y un poco externo, ¿no? Por ejemplo, una que creo que sí recordarás de hace poco, que se llama Siempre Alicia, o Alicia, creo que le pusieron aquí. Forever Alice, yo así la conocí, con una de mis grandes, te lo voy a confesar, amores platónicos, Julianne Moore, ¿no? Que es una señora ya grandísima en edad y con todos los años del mundo, pero es igual que Mónica Bellucci, los años le sientan a la perfección. Entonces, en esta historia, aquí lo atractivo es que ella empieza a tener estos problemas de Alzheimer en temprana edad, ¿no? Creo que ahí lo plantean como a los 40 y tantos, 50 años. Creo que fue incluso un caso real, ¿o no? El de Forever Alice. Creo que sí. Ok. Y sí hay como casos que ha sucedido esto, ¿no? O sea, entonces, ¿de qué manera en una edad temprana puede suceder esta problemática, y todo lo que conlleva, obviamente, hacia la familia, ¿no? Entonces, es una película que obviamente también es totalmente recomendable por si la pueden encontrar y ver por ahí. Se llama... El título original es Alice, pero ahí le pusieron Siempre Alicia. Still Alice, ya. Still Alice, es cierto. Y todo el tratamiento de cómo ella empieza la enfermedad y cómo... Igual de Alzheimer, ¿no? Exactamente. También es súper interesante, ¿no? Porque obviamente hay momentos en los que ella... A lo mejor en esta de Anthony Hopkins, el padre, no hay tanta desesperación por parte de él, ¿no? Porque realmente él como que está todo confuso.
Y en esta de Alicia, sí vemos como de repente ella está así toda agobiada, ¿no? Como, no es que yo lo puse aquí, no encuentro las llaves del carro, y, o sea, como que esa obsesión, porque también parte del que la enfermedad le llegue en temprana edad, pues todavía la tiene activa, ¿no? Y siendo que a lo mejor acá cuando ya es como con el personaje de Hopkins, Ajá. Pues también ya está ahí como nada más en su cuarto. Porque además, digo, yo recuerdo esa película, pues todas las películas de Julianne Moore las voy a ver, ¿no? Nomás por estar ahí fascinado, admirándola. Pero sí recuerdo que era muy lagrimera la película. Sí. En el sentido de que, bueno, de entrada esta película no está contada como esta de The Father, que está contada desde el punto de vista, repito nuevamente, desde el enfermo mental y cómo lo ve, ¿no? En esta de Still Alice sí es contada desde cómo viven los familiares el proceso de una persona con Alzheimer, joven, una investigadora académica increíblemente experimentada, con una inteligencia brutal. Exacto. Pero sí viene una parte en la que hasta ella misma se empieza a dejar notas para acordarse en qué momento tendría que terminar con su vida, ¿no? Para no caer en una situación de profunda tristeza para sus familiares. Y esa es la parte que la hace muy lagrimera, ¿no? Yo sí recuerdo ahí a un lado con mis servilletas para limpiar toda esta situación de tanta lágrima. A ver, ¿y cuál es tu otra back to back? Tengo otras dos. A ver quién sale Tengo vencedor otras dos, en no sé esta. cuál de las dos poner primero. Probablemente por cuestión de tiempo y por importancia. Otro de mis grandes maestros, directores de cine, el gran David Lynch. Ah, ¿cómo no? No, o sea, y entonces hay una película del 2006 que también ya tiene sus 15 años que se llama Inland Empire o El Imperio. Ah, ya, sí. ¿No? Si no la han visto, búsquenla, réntenla, cómprenla, cualquiera de las plataformas que tantas hay ahorita. Y entonces esta película, sin llegar a una enfermedad mental, pero en un mundo bizarro de este cuate, habla acerca de una actriz que le ofrecen un rol, llega como todas las películas olvidé el nombre del director. David Lynch. Ya. Lo acabamos de Lo acaba de decir. decir ya entre tanta emoción de estar hablando. Sí. Como muchas películas de David Lynch, alguien que llega a Hollywood a buscar como todo el estrellato, etcétera, le ofrecen un papel, al parecer sobre una película que está maldita, porque nunca se ha terminado de grabar. Y entonces cuando la actriz llega y empieza a interpretar a esta prostituta polaca de los años 30, 40, algo así, se da cuenta que mientras está grabando la película, ¡pum!, se le bota la canica nuevamente y se queda atrapada en el personaje. Oh, yeah. Entonces cuando ella quiere decir, ok, corte, se termina, vamos a regresar a Hollywood, todo bonito, voltea, ¿y cuál? Está en Polonia, en los años 30, es una prostituta golpeada, maltrecha, etcétera, etcétera, y ella está, no, es que soy una actriz, y soy una actriz de Hollywood, y estoy viviendo en el año 2006, etcétera, etcétera, y ya no sabe ella, entonces, en qué papel se está quedando, y se da cuenta que precisamente la maldición de esa película es que las actrices, en su idea de interpretar su personaje, se queda atrapada en él, ¿no? Que lo hemos visto como en muchas películas, pero en una onda de terror y de horror, como David Lynch lo suele interpretar todas las veces. Es una película que también como juega con tu mente, en el sentido de decir, ¿qué pasaría, no? Si de repente yo estoy aquí con Lalo grabando un podcast y digo, ya terminemos los de grabar, y me dices, pues, ¿cuál grabar? O sea, estamos en otra década, en otro país, y ya déjate de payasadas, ¿no? Exacto, y que mucho plantea, digo, volviendo al tema inicial o a la película inicial, pues plantea esto, ¿no? O sea, de qué manera, o sea, para esta persona esa es su realidad, ¿no? Claro. Ya sea desde esta óptica, digamos, desde ficción, ¿no? Al estilo David Lynch, o como desde la enfermedad, pues tal cual, ¿no? Que la estás viviendo y que llegas a perder un poco de la noción de hacia dónde estás encaminando, ¿no? Porque parte de lo que sí hace el personaje de Hopkins es que como que de repente está vislumbrando hacia dónde está caminando todo su enfermedad o lo que él está viviendo, ¿no? Sí, no, y también digo, pone entredicho lo que muchos actores de repente tienen que pasar, ¿no? No sé si recuerdas la película de Lunático o The Man on the Moon de Jim Carrey. Que después salió un documental en el que para poder interpretar a este personaje, Jim Carrey se tuvo que transformar en Andy Kaufman, ¿no? Exacto. Que es como un tipo biografía de esta situación, y donde decían corte, y Jim Carrey seguía en su papel, así de, oye, Jim, necesitamos, no soy Jim, soy Andy Kaufman, y yo aquí voy a seguir, y se queda en el personaje
todo el tiempo que está haciendo la grabación. Entran a su camerino y el cuate está completamente metido. Entonces, la transformación mental que de repente tienen que hacer algunos actores y actrices es algo también de mucha relevancia, ¿no? Exacto. Yo, otra con la que, tu back to back. Nomás venga. que en esta yo creo que sí pierdo ahí el knockout. Es una historia muy Hollywood, ¿no? Contada muy al estilo dale. Hollywood, que se llama El diario de una pasión, que es así, es mundialmente famosísimo porque... No la he visto, de hecho. Porque aparte es como muy romántica, pues, ¿no? Ok. O sea, te empieza a contar la historia de cómo se conocieron dos chavillos, y etcétera. Y que parte de toda la historia y la trama de esta película es pues que está encaminado a que ellos ya en la edad adulta, uno de ellos tiene Alzheimer. Ok. Entonces, Ok. toda esta historia que tú ves en la película, ¿no? De cómo se conocieron es porque se lo cuenta y una y otra vez a su esposo para que recuerde a su esposa, perdón, cómo se conocieron y que él, como ya está viviendo esta enfermedad, pues entonces ya no empieza a perder esta noción, ¿no? De Me quién hiciste es. que me recordara ahorita de otra de Jim Carrey precisamente que se llama Eternal Sunshine of the Spotless Mind, cierto, que la sí. tradujeron como Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, que también está genial. Digo, ya nos vamos a estar hablando de puras películas del 2000, del 2004, ¿no? Que la edad nos delata, pero sería algo muy similar, ¿o qué? Porque él está tratando de cazar recuerdos de una Pues, vida que tuvo ahí amorosa, de un romance, ¿no? No, digo, sí van en caminos diferentes. Digo, Ok. las dos películas sí están en el sentido romántico y del amor, ¿no? Ajá. Una sí toma el camino de la enfermedad como tal, y esta de Jim Carrey, pues más bien es también como una onda ficticia porque es como, creo que hay una empresa que logra quitarte los recuerdos Ya. de cuando tuviste un mal amor, ¿no? Y él la quiere olvidar, ¿no? Exacto, pero y luego de repente Ajá. empieza esa dualidad en su mente de no, es que no la quiero olvidar, y él ya entró al tratamiento para poder olvidarla y siguen esos recuerdos, pero ya empieza todo a ser muy difuso, ¿no? Y luego se empiezan a desvanecer los recuerdos de cuando Ya. él andaba con su novia y etcétera, ¿no? Fíjate, y para tener el tema nada más ahí musical, que ya había dicho yo que siempre voy a estar ahí hablando de música, esta película fue dirigida, la de Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, por Michel Gondry, que creo que también es francés, y para los que no lo conozcan, él se hizo muy conocido no por la película, sino por los múltiples videos musicales con The Chemical Brothers, con The White Stripes, con Metronomy, con Björk, con Paul McCartney, The Vines, Kanye West, The White Stripes, Devendra Banhart. O sea, tiene una videografía de artistas. El señor es una celebridad haciendo videos musicales, una celebridad completa. De hecho, podremos ya ir apuntando en nuestra lista de podcast a publicar uno sobre Michael Gondry, porque realmente es muy interesante. Sí, ¿no? Él cómo maneja la puesta en escena, y lo sabemos por los videos que acabas de mencionar y por la carrera que hizo posterior en cine, porque también las películas que ha hecho, no, pues, o sea, sí se vale de efectos visuales, pero lo hace de una manera tan artesanal, tan creativa, tan artística, que ya agendado que vamos a hacer un programa especial ahí con Michael Gondry. Metidazo, ahí voy a hablar yo pues, todo el tiempo del podcast de él. Excelente. Entonces, digo, y para nutrir un poco, ponerle un poco más de carnita ahí a las películas sobre estos temas, pues bueno, hay de repente varias, ¿no? Por si alguien ya ha visto alguna de estas o se quiere topar o buscar por ahí alguna de ellas en alguna plataforma. Ajá. Por ejemplo, está El hijo de la novia, que es una Ok. película argentina como del 99. Ok. Que también trata el tema ahí de cómo es la pérdida de la memoria en la tercera edad. Pero bueno, obviamente lo plantea en el sentido de el hijo, que es en esta etapa pues de la total juventud ahí medio y sobre todo de decisiones, ¿no? Tiene que casarse, la novia, formar su familia, etcétera. Ajá. Pero luego encuentran sus padres como de qué manera ellos han llevado toda su vida, y entonces como que empieza a valorar eso, ¿no? Pero la mamá ya tiene como la parte ahí del Alzheimer, ¿no? Entonces inclusive ahí hacen una boda porque ella siempre había querido casarse, etcétera, ¿no? Entonces sí, también lo retrata esta película argentina, que ya es un poco vieja, pero interesante. Habría que buscarla porque esa yo tampoco la he visto, ¿eh? Y otra que creo que sí la viste en su momento, la de Amour,
de Michael Haneke, ajá, que sí, claro. no es tal Francesa, cual, ¿no? francesa, no es tal cual en la enfermedad, pero más bien retrata como ya a la etapa esta de la tercera edad, Un romance entre dos personas de la tercera edad, pero ¿no? Súper original. cómo la lleva, ¿no? Y muy al estilo del cine ahí, europeo, ¿no? Y Ajá. con planteamientos totalmente diferentes a lo que podría haber sucedido en una historia en Hollywood, ¿no? Claro. Entonces, digo, a fin de cuentas el tema es interesante. Y yo lo que planteaba es esto, ¿no? O sea, de qué manera estas enfermedades obviamente tienen presencia en la etapa de la tercera edad. Claro. Y la importancia de poder entenderlos, ¿no? Que es como la idea de todas estas películas, ¿no? O sea, de decir, bueno, esta enfermedad es así como todas, ¿no? Es importante, hay que tomarle como atención. Claro. O sea, si llegas a tener con alguien cercano a esto, pues pasa esto. Y no tan solo tener a alguien cercano, ¿no? O sea, todos estamos latentes. O sea, ¿qué exactamente. pasaría, Lalo, si en un momento dado, un día te digo, oye, Lalo, pues es día de grabar podcast y tú me dices, ¿quién eres? ¿De Exacto, qué me ¿no? hablas, no? O sea, ¿quieres grabar o qué? exacto. Y pone entredicho también lo que platicábamos un poco antes de grabar el podcast, ¿no? En el sentido de decir, pues en realidad, ¿qué significa la vida, no? O sea, yo te decía, para mí la vida es esta parte de vivirlo en tiempo presente y platicar los recuerdos que tienes, ¿no? Para mí eso sería tal cual la vida, pero ¿qué pasaría en realidad si de repente no estás viviendo en tiempo presente y no tienes recuerdos de qué platicar y llega a tus personas y dices, es que no sé en realidad quién eres, ¿no? También por eso es muy interesante este tema, porque no tan solo es lo que preguntabas tú, qué pasaría si tenemos un familiar así. Yo en lo personal te puedo decir, mi abuela materna tuvo Alzheimer ya en su etapa en su etapa senil y parte de las causas de su fallecimiento fue esta situación de Alzheimer, y de repente si dices, ¿qué pasaría si me sucede a mí, no? ¿Hasta qué punto será vida el hecho que me levante todas las mañanas y me tengan que contar la misma historia porque no recuerdo en realidad quién soy, ¿no? No, y el problema podrías decir, bueno, basta con que tengas cercano a alguien que te cuide y todo eso. El problema es que el organismo también empieza a responder a esta enfermedad, ¿no? O sea, deja de empezar Claro. a producir o a hacer lo que tiene que hacer, y entonces es cuando empieza a decaer, ¿no? Toda la persona. Entonces, pues sí, o sea, es un tema ahí a ponerle atención, ¿no? Claro. Bueno, al ser este director de la película de The Father, su primer largometraje, pues obviamente no tiene una trayectoria, ¿no? Creo que gran parte del peso de esta película recae pues, en el gran Anthony Hopkins, que, bueno, siempre ha hecho unos papeles increíbles, pero yo creo que de los más icónicos que tuvo fue el de Hannibal, cuando fue la película de The Silence of the Lambs, El silencio de los inocentes. Yo sé que ya traía una trayectoria muy fuerte antes de esta película, pero como que todo mundo lo tiene identificado ahí, ¿no? Y ya ahí ya parecía que era como el abuelito malvado, y ahorita pues tiene su papel, otra nominación. Me decías que ganó el BAFTA como mejor actor. Sí, así, ganó el BAFTA hace unos días. Ajá. Entonces, pero bueno, a fin de cuentas el fenómeno de Anthony Hopkins, como dices, ¿no? O sea, tú dices este nombre a donde sea y todo el mundo sabe que es Aníbal Lecter, ¿no? Claro. Y está bien, ¿no? Porque también fue una actuación que a él le requirió mucho de su nivel actoral o de su formación actoral, y que bueno, también obtuvo los premios y está bien, ¿no? Es un personaje a su nivel, ¿no? Por así decirlo. Uh-huh. Pero parte de también que vemos en esta película es esa formación que Anthony Hopkins ya traía desde su juventud, porque él empezó obviamente en Inglaterra, ¿no? En Londres, Uh-huh. ahí con toda la escuela teatral de Shakespeare, como todas estas puestas en escenas que él hacía en teatro en su juventud, Uh-huh. con obras de Shakespeare, teatro londinense, etcétera, ¿no? Y que bueno, en algún punto da el brinco al cine, ¿no? Ok. Pero precisamente su filmografía previa al Silencio de los Inocentes
Que ahí ganó un Oscar, ¿eh? Yo no Exacto. sabía. Ahí ganó el Oscar como mejor actor. Exactamente, es muy shakespeariana, o sea, es muy, muy teatral, muy calmada. Y ya, obviamente, nomás que él sí supo hacerla, no como Nicolas Cage. Después El gran del Oscar- olvidado, Nicolas Cage, ¿no? Después del Oscar, pues obviamente tiene una atención, un reflector más grande sobre él. ¿Nicolas Cage trae un Oscar? Sí, ¿En por cuál? ¿cómo se llama? Adiós a Las Vegas. Y entonces, obviamente, después del Silencio de los Inocentes, los papeles que obtiene, pues, digamos que la mitad son buenos y la otra mitad, pues, de dudosa calidad, ¿no? Pero siempre ha buscado como mantener ese nivel actoral ahí, el buen Anthony Hopkins, Ok. que inclusive hay quienes mencionan que después del Silencio de los Inocentes, esta es su siguiente gran actuación, ¿no? Bueno, aunque hace un par de años también estuvo nominado como mejor actor de reparto en la película Los Dos Papas, ¿no? De No, Two pues, Popes. que interpreta ahí a Ratzenberger, ¿cómo se llama? Ajá, el papa? el papa que duró muy poquito tiempo, Exacto. ¿no? Entonces, pero que Malvado. también le queda genial. Entonces, si alguien se pone a repasar la filmografía de Anthony Hopkins, o sea, sí hay cosas muy interesantes. Obviamente, también ha estado ahí en el mundo Marvel, ¿no? Como el papá de Thor, ¿no? Que sale ahí No del soy tan rey, ¿no? experto ahí en cómics y todo Bueno, eso ahí- de Marvel ahí y, sale- y de DC y todo eso. Y sí, luego no le hallo- también estuvo por ejemplo, en El Rito, ¿no? En la película esta de exorcismos. que ¿no? hizo tan sale- famosa entrevistador El periodista mexicano, ahí. ¿cómo se llama? Joaquín López Dóriga, ¿no? Exacto. De Rito. Y que inclusive también estuvo ahí en Drácula, ¿no? De Bram Stoker, ¿no? Ok. Como el Van Helsing, previo al de Hugh Jackman, Ok. y también, ¿no? De Francis Ford Coppola. Y que entonces te digo, o sea, hay actuaciones durante sus últimas décadas cinematográficas que sí lo han llevado a papeles interesantes, otros menos, otros más, a un cine hollywoodesco, ¿no? Como todo esto de Marvel. Ok. Inclusive hizo una secuela de Hannibal, Mm. donde ya personifica a Aníbal Lecter, ya como logró fugarse ahí a Italia y tiene como esta vida artística y cultural que inclusive la dirigió Ridley Scott. Ok. Y que presenta un Hannibal pues totalmente diferente al como habíamos visto en El Silencio de los Inocentes, ¿no? Por ejemplo, el Dragón Rojo también, que es una previa al Silencio con Edward Norton. Acabo de ver una película de Edward Norton hace un par de semanas de él como director. Llegué a ella por Tom York, que le hizo ahí la composición musical. Genial, se llama Motherless in Brooklyn, como Huérfanos de Brooklyn. Ya luego hablaremos de grandes músicos haciendo Exacto, música en las películas, ¿no? Que ahí tenemos pendiente a Trent Reznor, ¿no? Oh, sí. Exacto. Entonces, bueno, la filmografía de Hopkins, previa a El Silencio de los Inocentes, es muy shakespeariana, ¿no? Muy Ok, teatral. ok. Después de esto es muy, muy Hollywood y con papeles interesantes también, ¿no? Claro. Que inclusive terminó haciendo una de Transformers, ¿no? Ahí sale ahí en ¿A estas poco? películas de los robots ahí peleando. Oye, pues también tiene que caer algo de billete a la cartera, ¿verdad? Exacto, y luego salió ahí en El Hombre Lobo, salió en estas películas, no sé si recuerdas, que son también de la tercera edad a propósito del tema, pero que es muy de acción, la de Red, con Bruce Willis y Helen Mirren, No que la he también visto es esa. como haz de cuenta el tipo de los expandibles, ¿no? Ok. De la de Sylvester Stallone, pero en estas son Bruce Willis, Anthony Hopkins y ahí, ¿no? Entonces Puro jubilado. hizo ahí Puro vacunado por el Exactamente. COVID. Participó en esta tendencia que tiene Hollywood en contar en una película cómo se hizo la filmación de otra película, ¿no? Por ejemplo, ok. hizo la de Hitchcock, donde Anthony Hopkins interpreta a Alfred Hitchcock cuando Ok. grabaron Psicosis. Entonces, ahí muy, muy interesante toda la filmografía. También salió en El Grinch con Jim Carrey. Ok. Pero él nada más hacía la voz en off, como del narrador del cuento de era una vez en bla bla bla, y ahí sale. Ya que sí puede tener, al igual que Morgan Freeman, una voz muy espectacular para tener una voz en off de cualquier historia, ¿no? Exactamente, y luego también pues ahí salió con Tom Cruise en Misión Imposible 2, que el que le daba la misión ahí. Entonces, interpretó a Nixon, el presidente en su época ahí de cuando sucede este problema del Watergate, ¿no? Y que es dirigida por Oliver Stone, entonces pues está increíble. Entonces, sí te digo, al Zorro,
La leyenda del zorro también ahí sale, ¿no? Entonces, digamos que sus papeles ha encontrado la manera de poder diversificar Claro. su forma actoral entre el balance hollywoodesco y buen actoral. Entonces, digamos que es interesante la filmografía. Entre papeles interesantes, dignas de nominaciones, a papeles muy comerciales, que le pudieran traer como mucha fama, ¿no? Exactamente. Entonces, ya para cerrar todo este tema con Anthony Hopkins, con la película de Father, es recordar que la película todavía está en cines, está en Cinépolis. Ok. Habría que checar ahí en la cartelera en cuáles cines, porque ya tiene un tiempo en cartelera, entonces ya no está en los mismos horarios, etcétera, pero desgraciadamente todavía no está en plataformas digitales. Pero ahora con la pandemia lo que ha sucedido es que se cerraron los tiempos de exhibir, más bien se acortaron los tiempos de poder exhibir películas en medios caseros, por así llamarlos. Ok. Porque antes sí tenía que, después de la exhibición en cines, tenía que pasar cerca como de 90 días más o menos para que pudiera ya empezar la comercialización en formatos caseros, ¿no? Okay. Entonces, pero ahora ya con la pandemia, pues creo que ya lo redujeron a 30 días o a 45 días, algo así, ¿no? Por Entonces, formatos caseros te refieres a estas plataformas como Amazon Prime, como Netflix, como Hulu y todas ellas. así es, porque bueno, 90 días antes, hoy recortaron ese tiempo. así es. Ok. Y menciono caseras, por así decirlo. Por estar en casa. Exacto, porque bueno, ya no la venden en DVD, en Blu-ray, Claro. VHS, pues mucho menos, ¿verdad? Ni en Ok. beta tampoco, ¿verdad? ¿Qué es beta? En un formato. Bueno, después hacemos un podcast de formatos antiguos De cómo ha evolucionado los formatos de Exacto, proyección, exacto. ¿verdad? Entonces, pues bueno, ojo ahí con The Father, que todavía la encuentran en el cine. Sí. Y recordar que por lo menos Cinépolis tiene sus medidas de seguridad, de higiene muy bien, ¿no? O sea, está la medida de temperatura, el gel, Sí. las butacas, hay distancia entre las butacas. Y finalmente, como lo decía nuestro gran jefe, el rector de la universidad, ¿no? Ya es una enfermedad endémica, o sea, nos tenemos que acostumbrar ya a vivir con ella, ya tenemos que salir, pues finalmente a las calles a comprar, a ir al cine, ojalá pronto regresen los festivales de música. Yo muero por estar en un festival de música nuevamente. Y nada más que cada quien se proteja, ¿no? Un cubrebocas, gel antibacterial. Si te sientes mal, no salgas de casa, quédate Exacto. en casa. No estamos promoviendo que la gente salga desmedidamente a lo que sea, ¿no? Simplemente ya tenemos nuestras medidas de seguridad, ya las conocemos, ya sabemos cómo se puede evitar pues los contagios. Y por lo mismo, insisto, vamos al occidental a probar ese buen preparado de pitaya con tequila, con mezcal. No sé, a mí no me ha tocado prepararlo, pero los invitamos nuevamente. Pónganla ahí en las redes sociales. Yo me apunto, les decimos cuándo y a qué horas nos vemos ahí en lo occidental. Obviamente con las medidas de seguridad. Si se sienten mal, no vayan. Nos ponemos gel, nos ponemos cubrebocas. Grabamos ahí el episodio. Y pues nada, las redes sociales ahí están. En Instagram, en Facebook nos encuentran como Toma 2, esta pirinola ya muy famosa que nos da pie a los temas de los siguientes episodios, ¿no? Así es, y pues hay que girar la pirinola para el siguiente tema de podcast. Órale, pues, ¿la das tú o la doy yo? No, dale, adelante. Otra vez yo, a ver si me sale. Va. 1, 2.